Te bendiga. Siempre nos hemos preguntado qué sucede en Israel, por qué viene toda esta situación, por qué cogieron al ejército israelí dormido de alguna forma. Tenemos el testimonio de un soldado del ejército israelí, un capitán de este ejército, que nos va a contar y nos va a resolver algunas de las inquietudes más importantes que tenemos sobre este aspecto. Escuchemos hasta el final el video y déjenos su comentario aquí. Soy muchas cosas, pero en este momento estoy en la reserva y soy portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional en español principalmente. Básicamente Israel fue tomada por sorpresa el día 7 de octubre cuando miles de terroristas de la Franja de Gaza, principalmente del Hamas, cruzaron la valla de seguridad y masacraron a... tenemos ya 1.400 muertos, asesinados, y 5.400 heridos, y 239 secuestrados, en una masacre que es difícil de entender, pero fue un día de holocausto, diría yo. Yo soy nieto de sobrevivientes del holocausto. Y este fue un día de holocausto porque fue una masacre que es muy difícil de entender desde una perspectiva latinoamericana, muchas veces, o occidental en general. Una masacre, yo diría, en nombre de Dios. Tú sabes que cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora. Y estos días yo estuve en los kibutzim, me estuve contando mucho con familias de secuestrados, estuve mucho vi muchos cadáveres, vi mucha muerte, y escuché una voz muy finita de Dios llorar en muchos rincones de este país. El Hamas es un grupo que es considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, que es parte de los hermanos musulmanes, los mismos que alguna vez asesinaron a Sadat en el año 81, el presidente egipcio. Fueron establecidos en 1987 en la Franja de Gaza. En su concepción es una concepción yihadista, una concepción, digamos, de hacer guerra santa contra los herejes que no viven según el Corán, según la Sharia, según la ley islámica. Y básicamente algunos artículos de la Carta Magna del Hamas dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. O que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, dicen ellos, es decir, no tiene sentido. Y ellos nunca estuvieron de acuerdo de una conferencia de paz con Israel. Su visión local, junto con la Yihad Islámica Palestina, es establecer un califato aquí en la zona del Medio Oriente, sobre los escombros o sobre las ruinas de Israel, que sea parte de un califato mucho más amplio a nivel mundial, y eso sea realmente sobre los herejes. Y en este caso Hamas está luchando contra nosotros, que somos los judíos acá de la zona. Es siempre más fácil luchar contra los judíos, ¿verdad? Somos pocos, somos solamente 14 millones. Pero en su concepción teológica, los cristianos son lo mismo. Los cristianos también hay que luchar contra los cristianos. Lo que pasa es que son muchos, son 2.4 mil millones de diversas denominaciones. Pero los judíos es más fácil, entonces son los que tienen enfrente. Eso es básicamente el Hamas, un grupo islamista, fundamentalista islámico, que pretende derrocar o terminar con la existencia de Israel para establecer aquí un Estado islámico. Hamas opera principalmente en la Franja de Gaza y son gobierno allí desde el año 2007. Dieron un golpe de Estado, sacaron a los activistas de la Autoridad Nacional Palestina, matando a más de 300, y establecieron una especie de teocracia en ese lugar. Pero Hamas no es solamente un gobierno y una fuerza militar que es terrorista en la forma que actúa, sino que Hamas es también una idea como el Estado Islámico es una idea. Entonces hay también adeptos del Hamas en Judea y Samaria. Hay muchos, hay cientos de ellos, miles de ellos hay. Una cosa es tener la intención de dañar y la otra cosa es tener la capacidad concreta de hacerlo. En la Franja de Gaza ellos tienen la capacidad y la intención, y este día 7 de octubre, que marcó un antes y un después en la historia del Estado de Israel moderno, fue el momento en que nos dimos cuenta que ellos no solamente tenían la intención, sino que también la capacidad, y nos sorprendió en la crueldad, nos sorprendió en este tema de que fueron decapitados bebés,
incinerados también personas vivas adentro de sus casas, adentro de autos, familias enteras. El 7 de octubre es básicamente el día que Hamás le declaró la guerra a Israel y mostró a las claras que sus intenciones tienen por detrás capacidades y que pueden también sorprender a Israel. Hay que decirlo con una mano en el corazón, o sea, nosotros somos un ejército fuerte y todo, pero la realidad es que nos tomaron por sorpresa. Hamás atacó a Israel porque no cree que tenga derecho a existir y porque cree que básicamente los judíos acá en esta zona son personas que por el mismo hecho de ser judíos son dignos de ser muertos. Uno de los terroristas de Hamás que llama a sus papás cuando está acá en uno de los kibutzim, le dice: papá, maté a 10 judíos con mis propias manos. Y está la mamá también escuchando y están llorando de la emoción. Entonces, si queremos ir un poquito más profundo al porqué, es porque hay una educación por detrás de esto que incita hacia el odio, que incita hacia la negación del otro. Nosotros muchas veces nos definimos, somos personas que tenemos una identidad en la civilización judeocristiana, digamos. Tenemos una identidad y hay gente que es distinta. Ahora, en esa identidad, el distinto nosotros lo respetamos en su distinción. Y él nos respeta a nosotros no tenemos que ser iguales a él, al otro, pero lo más importante es respetar al otro. 36 veces está escrito en la Biblia que vas a respetar al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Ese es el punto más importante de la Biblia. En el judaísmo es todavía más importante que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Respetar al otro en su distinción y que el otro te respete a vos, eso es lo que hace el mundo interesante. No tenemos que ser iguales. Hay filosofías que son filosofías o teologías que desarrollan filosofías políticas, donde en realidad estoy yo o los míos, que somos los benditos, y están los otros que son los herejes. Y el mundo está absolutamente dividido en dos, entre los buenos y los malos. Y eso es algo peligroso, porque toda la definición del Hamás es frente al otro, es decir, ellos se definen como anti-Israel. Una vez una primera ministra israelí que dijo que aquí va a haber paz el día que amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Y eso es un poco lo que pasa y lo que es un poco difícil de entender en esta concepción. En vez de entender que somos todos bendecidos y todos tenemos lugar en este mundo. Esa es la razón que está por detrás de un ataque, como Hamás atacó a Israel, o como el Estado Islámico atacó a Occidente, o como Al-Qaeda atacó a Estados Unidos, viene de ese lado. Yo creo que el verdadero problema de fondo allí es la concepción de cómo se concibió la realidad hasta ese momento. La realidad concebida era una realidad que uno decía, bueno, ellos se van a terminar moderando. Hay decenas de miles que entran a Israel a trabajar todos los días. Entonces básicamente no cabe la menor duda de que hubo una diferencia enorme entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido. Pero en esa diferencia enorme están las lecciones aprendidas. Va a haber acá en Israel, seguramente, no es algo que lo defina yo no soy más que un portavoz del ejército, pero va a haber obviamente una comisión que va a ser imparcial, que va a ser independiente. En este momento estamos muy centrados en luchar y en restaurar la seguridad de nuestra gente. En este momento somos 360.000 reservistas y sí, estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Nosotros preferimos que no haya una guerra. Esta es una guerra que fue provocada por el Hamás. Dado que fue provocado por el Hamás, nuestra intención es quedarnos focalizados en la franja de Gaza. Pero hemos recibido muchas provocaciones, principalmente por el Hezbollah en el sur del Líbano. Hamás no actúa solo, actúa con un eje de países, entre ellos el Hezbollah, también Irán y otros países que están actuando, apuntalando al Hamás. Estamos absolutamente preparados para cualquier tipo de contingencia y la verdad es que no nos queda otra. Porque nosotros somos un pueblo que llegamos al país donde se habían exiliado nuestros antepasados, que estuvimos anhelando llegar a este lugar durante 2000 años de exilio. Y cuando llegamos creamos un país que transformó el desierto en campos florecientes, que se transformó en pionero en ciencia y tecnología. Y no nos queda otra que es nuestro país, es 1/6 del 1% del Medio Oriente. Lo tenemos que defender
Y ese es nuestro gran secreto, que no tenemos otra tierra. La intención es que no, de ninguna manera. Esto es algo local. Hay quienes tienen intenciones de que se extienda hacia otros lugares, pero esperamos que no. Creo que es una pregunta que tiene que ver también con el mismo Hezbollah, que es el grupo terrorista que está en el sur del Líbano. Si acaso el Hezbollah va a ingresar en esta guerra, a pesar de que eso puede poner en riesgo el futuro de la población libanesa y del gobierno libanés, si acaso el Hezbollah va a ingresar y va a intentar ayudar al Hamas. Si Hezbollah ingresa, podría estar arrastrando a todo el Medio Oriente a una guerra regional. Yo espero que no. ¿Y Siria e Irán pueden también meterse? Podrían llegar a meterse, sí. O sea, no es la intención nuestra, de ninguna manera. Para nosotros nuestra intención acá es desmantelar al Hamas y devolver a nuestros secuestrados y que haya seguridad en todos los límites. No tenemos ninguna intención de hacer escalar esto más de lo que ya ha escalado. Pero sí entendemos cabalmente que no se puede vivir más al lado de un grupo terrorista como Hamas y sentimos en lo más profundo de nuestro ser que tenemos la obligación, pero también el derecho de defender a nuestra ciudadanía. En este caso, la libertad de información es menos importante que la seguridad física de cada uno de ellos. Por eso preferiría en este ámbito no ingresar en consideraciones operativas, pero rescatar a los rehenes es la prioridad nacional número 1. Secuestrar personas de sus casas de un país soberano es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra que es equivalente al genocidio en el derecho internacional humanitario de conflictos armados. Las guerras se hacen para, al fin y al cabo, tener paz. Lo que más queremos en este lugar es paz. Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que si los grupos terroristas, es decir, si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Fíjate lo que pasó el 7 de octubre. Si los grupos terroristas dejasen las armas, rápidamente habría paz acá en esta zona. Nosotros en este momento, la verdad que estamos en una primera fase, nosotros como ejército. Nuestro objetivo, te decía nuevamente, es desmantelar al Hamas, devolver a los secuestrados. Este es un país democrático, donde los que toman las decisiones son personas electas por el pueblo. Son ellos los que después de la guerra seguirán con los esfuerzos diplomáticos hasta llegar, ojalá, a una paz que todos queremos. La realidad es que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios, como dijo una vez Clausewitz. Y en este momento estamos en guerra. Luego de eso, realmente lo que queremos, y estamos acá vestidos de verde, para que nuestros hijos no estén acá vestidos de verde dentro de un par de años. Mira, primero que nada, la muerte de cada civil inocente, sea israelí o sea gazatí, se lamenta de todo corazón. Nosotros somos padres, somos familia, y preferimos no estar en esta guerra, que lamentablemente comenzó el Hamas. Lo que yo te puedo asegurar, como quien está acá en el día a día, es que nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel atacamos objetivos militares y hacemos enormes esfuerzos por disminuir el daño a civiles inocentes. Acá existen algunas dificultades. La primera dificultad es que el Hamas se mezcla dentro de la población civil. A lo largo de 16 años, ellos que son el gobierno de la Franja de Gaza, la Franja de Gaza es más o menos del tamaño de Singapur, ellos podrían haber transformado la Franja de Gaza en una perlita del Medio Oriente. Y ellos que están en la Franja de Gaza se distribuyeron y se esparcieron sus infraestructuras militares y las casas de sus jefes y todo a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza, a veces adentro de negocios, a veces adentro de mezquitas, adentro de escuelas. El otro día le demostramos al mundo cómo el Hamas tiene cuarteles debajo del principal hospital de la Franja de Gaza, del hospital Shifa, un hospital en la zona norte. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que estos terroristas, después de que cometieron la masacre del 7 de octubre, se fueron a esconder abajo del hospital? Entonces uno dice, ¿cómo uno puede utilizar un hospital como un escudo humano? Eso no significa que Israel vaya a atacar un hospital, ¿sí? Es algo más complejo. Pero lo que quiero decir con esto es que mientras Israel está utilizando a sus fuerzas de defensa para defender a su población civil, el Hamas utiliza a su población civil como un escudo humano para defender a su infraestructura terrorista.
Lamentablemente, en las guerras muere gente y es lo peor que le puede pasar a un ser humano luchar guerras. No es algo lindo. Nosotros no queremos más guerras acá. Queremos paz. Pero es una guerra que el Hamas es prácticamente como que nos pone entre la espada y la pared, que hay que lucharla. Porque si no la luchamos, no le podemos dar seguridad a nuestra gente. Eso es básicamente lo que sucede. Yo creo que en este momento es muy importante estar informados y poder, sin enojarse, o sea, desde un lugar real, poder explicarle y ser embajador en la universidad, con los amigos, con la gente, y explicar la realidad de este lugar. Explicar esto que estuvimos conversando ahora, con información contrastada, precisa, ¿me explico? Que hay aquí una democracia que es la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, y que si el terror le termina ganando a Israel, con todo lo que Israel significa para el mundo, si el terror rompe esa barrera de Israel, rápidamente puede llegar a otros lugares. Y cuando vinieron por los comunistas, yo no dije nada porque no soy comunista. Y cuando vinieron por las personas de color, no dije nada porque no soy una persona de color. Cuando vinieron por los judíos, no dije nada porque yo no soy judío. Y cuando vinieron por mí, yo no había quien diga algo. Es el momento de decir y levantar la voz, porque acá somos gente que queremos paz, pero lamentablemente, y es difícil entender en Latinoamérica, hay lugares en el mundo que el que quiere paz, lamentablemente debe prepararse para la guerra.